Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos, Casa de Oración, discípulos de Cristo, líderes, liderazos de Casa de Oración. Es un placer saludarlos y estamos listos y dispuestos para poder echarle más ganas en lo que estamos haciendo, en lo que Dios nos ha llamado a hacer, que es grupos pequeños. Hoy vamos a ver rápidamente una lección que se llama grupos pequeños. Algo que tenemos que entender es que Dios ya nos dio una visión y nuestra iglesia prácticamente es una iglesia celular. Quiere decir que nosotros, uh, una de las maneras que Dios está usando Casa de Oración para multiplicarse es a través de los grupos pequeños. Esa es una manera igual de extender el reino, de que no necesariamente tienen que llegar a la iglesia, que al final de cuentas llegarán hacia la iglesia, pero que podamos extender el reino llegando a más gente a través de los hogares, a través de tu casa, a través de mi casa. Y eso es lo más bonito que puede suceder, que la gente conozca el amor de Cristo, que sea salva y que podamos vivir una vida diferente. Hoy vamos a ver lo que es células o grupos pequeños. Solamente reserva 10 minutitos para este rápido bosquejo pequeñito. Número uno. Pues primero quiero decirles, las células son organismos vivos y activos. Esto quiere decir que son grupos de personas que están activamente eh, viviendo lo que Dios hace en su vida. Nosotros hemos declarado que Dios está vivo, ¿verdad? Por lo tanto, es un lugar donde cada semana vemos milagros sobrenaturales, sanidades, liberaciones, paz, tranquilidad. Nunca regresamos igual después de haber ido a una célula. Algo interesante de este tipo de grupos es que como es el líder y los líderes que están ahí se reproducen de las mismas condiciones otra célula después. Esto es muy hermoso porque uh, como cada vez nos vamos pareciendo más al Señor, cada vez nos vamos pareciendo a Jesús, pues estamos mostrando amor, cariño, confianza, respeto y todos los frutos del Espíritu Santo cuando la gente se multiplica o cuando lanzamos una nueva célula de nuestra célula, de tu célula, se reproduce con las mismas características. Eso es lo bueno, es lo mismo que en las células de nuestro cuerpo. Y cada vez que hay una reproducción, pues la reproducción es en multiplicación. No le llamamos nos dividimos la célula, le llamamos multiplicamos la célula. Entonces, hay veces que tenemos células ya de 40 personas y que a lo mejor hay dos buenos líderes ahí, o hay muchos líderes, pero hay dos que dicen ya hay una casa y ya hay dos líderes preparados, entonces se multiplica, no se reduce. Y eso es muy bueno reconocer. Siguiente, el origen de las células no es algo que inventamos, no es algo que inventó el pastor, sino es algo que desde el origen está en la Biblia. La palabra de Dios vemos cómo el Señor formó primeramente la iglesia, la formó a través de las casas, y no solamente en templos y sinagogas. Acuérdense que había persecución y no podían expresar el amor de Cristo tan fácilmente o evangelizar, y entonces se hacía escondidas en las casas. Pero esto fue algo que el Señor dispuso desde el principio, porque era la manera más sencilla y más fiel en el sentido de podías confiar en que se iba a multiplicar una nueva, más gente conociendo a Jesús. Entonces, eso es algo interesante para ti, para mí. Tu casa es un lugar como en el antiguo, como en la antigüedad con Jesús, se empezaban a multiplicar desde allá, desde tu hogar. Lo siguiente es que en las células también pasaban cosas sobrenaturales espectaculares, tremendas. Por ejemplo, la Santa Cena o la comunión cristiana se compartió primera vez en las casas. La Santa Cena es un acto especial, simbólico, de todos los que somos discípulos de Cristo. Y bueno, en el caso, como un acontecimiento especial, se llevó a cabo en un hogar. Y cuando se llevó a cabo en el hogar, si ustedes se acuerdan, el día del Pentecostés, se derramó el Espíritu Santo. Y al derramarse el Espíritu Santo, ese día todos los discípulos recibieron un poder sobrenatural. El Espíritu Santo se derramó en la iglesia por primera vez en una casa y empezaron a hablar lenguas, comenzaron a hacer milagros sobrenaturales a partir de ese día. Esto es lo glorioso de nuestros grupos celulares en casas, que hemos visto muchos testimonios de que en tu casa o en la casa que van a abrir muy pronto, el poder sobrenatural de Dios se mueve al grado que vemos sanidades, liberaciones, vemos gente restaurada en hogares. Hay gente que no ha llegado todavía a la iglesia, que nada más va a la célula, pero que ha dado un cambio completamente en su vida
Y gracias a Dios eso fue porque el Espíritu Santo se mueve en cada célula. Aquí le estoy presentando, por ejemplo, ese día del Pentecostés, cuando hubo un estruendo y llegó un viento recio, se repartieron lenguas de fuego y eso fue algo sobrenatural. Esto es lo que pasa en tu hogar. Entonces, la iglesia primitiva creció en el templo y en las casas. Eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Por qué nosotros, casa de oración, creemos y hacemos células? Hechos 2:46 nos dice igual que teníamos que estar o que la gente estaba perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón. Esto es lo más padrísimo, lo más bonito que puede suceder en nuestras células, que compartimos el pan, el cafecito, comemos juntos, nos empezamos a conocer más. Hay una unión hermosa que la gente nueva que no conocía de Jesús dice, ¿cómo ellos pueden dar algo sin conocernos? ¿Cómo ellos nos pueden abrazar? ¿Cómo ellos nos pueden convidar de su pan? ¿Cómo ellos nos pueden tratar como nos tratan con alegría y sencillez? Y eso les toca el corazón a todos y es una realidad. Por eso es que insistimos mucho que los mejores lugares para poder extender el reino son los hogares, son tu casa. ¿Sí? Ahí es donde se enseña la palabra de Dios de una manera sencilla, no como en la iglesia, como una predicación, una composición grande, pero sí se hace de una manera sencilla, pero precisa a lo que Dios quiere hacer con la gente. Y habiendo considerado esto, entonces, miren aquí en Hechos dice, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces, este es algo de lo clave que pasa en las células. La oración es de las cosas más importantes, la imposición de manos. La gente llega cargada, llega cansada y una oración que tú hagas por la persona hace la diferencia en su vida. Por eso es que puntualizamos mucho que, por ejemplo, tenemos en casa de oración enseñanzas los martes, tenemos en casa de oración los servicios en sábado y en domingo, y es una predicación especial, tremenda, pero en las casas la oración es algo más íntimo, más tremendo, y por eso es que le damos más puntualidad o más énfasis, la oración y la palabra de una manera sencilla. Mire lo que sucedía también ahí en este libro de Hechos, dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, porque había pruebas de las hechanzas de los judíos, ¿verdad? Entonces, por todos lados se testificaba de los judíos a los gentiles el arrepentimiento y prácticamente el aceptar a nuestro Señor Jesús. Nosotros es lo que hacemos en los hogares, pero de una manera sencilla, agradable, familiar. Entonces, la importancia de la célula, cuando la puerta de una casa se abre para que funcione una célula, es como llevar el arca de Dios a tal casa, a otro lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que te va a bendecir como no tienes una idea el Señor. Muchos estamos aquí en casa de oración y en San Diego y decimos, ay Señor, dame el sueño americano, yo sueño con una casa, sueño con un departamento, sueño con uno de 2 recámaras, con uno de 3 recámaras. Mira, lo que Dios dice es, muéstrame qué es lo que tienes, trabaja con lo que tienes y si eres fiel en lo poco, en lo mucho te voy a poner. Y sabes que cuando tú decides abrir en tu hogar una casa de paz o una célula, va a suceder que aquí como en Primera de Crónicas, donde David llevó el arca hacia la casa de Obed-Edom. ¿Y qué es lo que sucedió? Que Obed-Edom y su casa, estuvo ahí el arca por 3 meses y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Imagínate, todo lo que esté en tu casa va a ser bendecido. Tus hijos, tu familia, tu economía, tu alacena. Es algo sorprendente. Por eso te queremos felicitar que estás tomando la decisión de haber abierto una casa de paz o una célula ahí en tu hogar. Fíjense, todos habían creído de corazón, estaban juntos, había muchas cosas en común. Los discípulos de antes vendían sus propiedades, sus bienes, se repartían para la necesidad de cada uno. Miren, algo que se ve mucho en las células, gracias a Dios, es que la gente que llega dice, ¿qué puedo traer para la siguiente semana? Y uno siempre le va a decir, no, no, no te preocupes, no, no traigas nada, pero sabes que el corazón que Dios les pone es que traigan un día leche, un día pan, alguien hace de comer, y sabes que eso es algo tan hermoso en una casa de paso, en una célula, comer juntos con alegría y sencillez de corazón,
mientras alabas a Dios, es la manera en que Dios se mueve de una manera tan sobrenatural. Entonces, concluimos, nuestra célula, así se empezó la iglesia de Cristo, es algo que hizo Dios, es donde se mueve el Espíritu Santo, por lo tanto dijimos es un organismo vivo y activo. Esto es, comienza en algunos casos con 3 personas la célula, que vendría siendo el líder, el anfitrión o líder anfitrión y el líder asistente, los 3 son líderes. El líder anfitrión es el que pone su casa. El líder asistente es el que ayuda, muchas veces en el caso de las mujeres, más comúnmente esa asistente, es la que cuida a los niños. Aunque a veces los roles cambian, ¿verdad? A alguno le toca predicar, a alguno le toca cuidar niños. Eso va a depender de cómo se van a poner de acuerdo los 3. En el caso de las células familiares y de los hombres, habitualmente hay un líder principal y el líder anfitrión, el de la casa. Y como casi no hay niños, por eso no se ocupa mucho un líder asistente, pero podría haber también el caso que hubiera. Entonces, cada uno de ellos, y lo vamos a estar explicando, tiene una función especial para que te acuerdes que el anfitrión tiene una función y el líder tiene una función que se complementan y hacemos un equipo tremendo. Nuestras células se reproducen igual. Esto es, mientras vamos creciendo con los meses, ayudando a la gente a llegar a Cristo, mientras vamos consolidando a la gente que llega por primera vez, mientras los traemos a la iglesia, pronto el Señor pone el deseo de que estos líderes puedan abrir con otra persona otra célula o otra casa de paz. Entonces esto pasa con el tiempo, pero por eso decimos, número 2, se reproduce la célula con las mismas características con la que se reprodujo la primera. O sea que hay casos de que tienen, y ya últimamente, proyector o televisión, y ahí se predica con PowerPoint, pero las siguientes también se reproducen casi de la misma manera. Pero no es una regla, puede suceder que no sea así, sino que simplemente sea por medio del bosquejo y la Biblia. Número 3, la reproducción es en multiplicación, dijimos. Si cada célula se puede multiplicar en otra célula de la misma gente que está en la célula original. Eso va sucediendo mientras van creciendo en todo, como cristianos, como siervos de Dios. Entonces, pero hay que planearlo, eso ya lo vimos en una de las clases pasadas. Concluyendo ya, la gran comisión es igual a multiplicación. Cuando nos dijo el Señor ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos habla de que tenemos que ir, tenemos que a esas personas enseñarles todo lo que aprendemos nosotros, a cómo vivir la vida cristiana, y el amor de Cristo les va a dar el deseo de que ellos puedan hacer lo mismo con otras personas. Y se va multiplicando de uno a uno, va saliendo un líder, luego ya se forman 2 o 3 líderes en la célula, se multiplica con esos 2 o 3 líderes y así va el crecimiento de la célula. Yo quiero decirte que si seguimos así como lo estamos haciendo, eh, eh, creyendo en el llamado de Dios, podemos multiplicarnos. Y si nos multiplicamos, pronto, pronto, pronto vamos a llegar a las metas de 1200. Y si aún más tú crees tu fe es tan grande como yo la tengo, yo sé que mientras más tengamos herramientas para hacer mejor el trabajo que el Señor nos ha puesto, la multiplicación no solamente es de una célula, 2 células, 3 células, sino de 4 células. Imagínate 4 células que salgan cada 6 meses de nuestras casi 50 células. Entonces te puedes imaginar, podríamos hacer en un año una infinidad de células. Y todo es para gloria del Señor. Por eso, la gloria y la honra no es más que para Dios. Y lo que nos permite hacer, tener el privilegio de ser líder en una célula. Tú y yo tenemos ese privilegio, así que sigámoslo, pues no adelante. Nos vemos en la siguiente.